Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Huyen. Hoy antes que nada quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, quienes siempre me han acompañado, alentado y dado fuerzas para mantenerme firme en medio de tantas tormentas. La vida de Huyen y de Ye, queridos amigos, nunca ha sido un camino lleno de rosas. Hubo momentos en que las pruebas llegaron como olas gigantes queriendo arrasar con todo. Lágrimas, dolor y sacrificios silenciosos se acumularon como cicatrices difíciles de sanar. Sin embargo, gracias a la fe, al amor y al deseo ardiente de proteger nuestra felicidad, logramos llegar hasta el día de hoy. Pero entonces ocurrió lo inesperado. La exesposa de Ye, una sombra que parecía enterrada en el pasado, ha regresado. Su aparición es como una tormenta repentina, amenazando con destruir todo lo que Huyen y Ye construyeron con tanto esfuerzo. ¿Ha vuelto en busca de una nueva oportunidad? ¿O acaso pretende reavivar los conflictos que creíamos dormidos? Esta historia, sin duda, no será sencilla. Habrá momentos de tensión, lágrimas inevitables y quizá decisiones que marquen un destino irreversible. ¿Podrá el amor mantenerse en pie o será arrastrado por la fuerza implacable del pasado? Ustedes que siguen este relato serán testigos de cómo la verdad se revela poco a poco. Prepárense porque lo que está por venir traerá giros más sorprendentes de lo que imaginan. No se trata solo de una historia de amor, sino de valentía de lucha y de los límites mismos del corazón humano. No se lo pierdan, porque quizás dentro de esta narración tan intensa encuentren una lección para su propia vida. Después de unos días llenos de sorpresas, finalmente la madre de Ye, doña Sam, volvió una vez más al extranjero. Esta vez su regreso no trajo consigo preocupaciones ni dudas, sino paz en su mirada y bendiciones sinceras. Nos deseó una vida feliz plena y nos prometió que si fuera posible organizaría todo para que algún día pudiéramos ir a vivir con ella en tierras lejanas. Cuando la puerta se cerró tras sus pasos, nuestra pequeña casa pareció inundarse de una nueva luz. La vida volvió a regalarnos esos instantes de calma que tanto valoramos. Aquella mañana, Maya se levantó muy temprano para ir a la escuela. El eco de sus pequeños pasos por el patio me dejó una sensación cálida y serena en el corazón. Yo me quedé en casa, frente al viejo jardín que llevaba tanto tiempo descuidado. Los surcos de tierra reseca parecían estar esperando unas manos que los cuidaran. Decidí ponerme manos a la obra, limpiar todo el terreno, arrancar la hierba mala y preparar la tierra. No era solo una tarea doméstica, sino también una alegría sencilla, un nuevo comienzo. Quiero sembrar allí semillas de verduras frescas, no solo para enriquecer nuestras comidas, sino también para vender y ganar un ingreso extra. Mientras cavaba y respiraba el aroma húmedo de la tierra, comprendí con claridad que la felicidad puede encontrarse en lo más simple. La paz no está lejos, sino en los pequeños gestos cotidianos, en la sonrisa de un hijo, en el cariño de los seres queridos y en la esperanza de un futuro mejor. La vida aún es larga, los desafíos seguirán llegando, pero hoy, viendo cómo el jardín empieza a renacer, estoy convencida de que los días venideros estarán llenos de luz y de nueva confianza. En un abrir y cerrar de ojos, ya había terminado de cavar 2 surcos en el pequeño huerto frente a la casa. Cada golpe de azada, aunque pesado, me transmitía una paz extraña, como si estuviera sembrando esperanza en la tierra. Sin embargo, el cielo cambió de pronto. Pequeñas gotas comenzaron a caer dispersándose sobre el techo y mojando mis hombros, anunciando una lluvia más intensa. Alcé la vista hacia el cielo
con cierta inquietud, pues mi salud en estos días no estaba del todo bien. La verdad es que durante las últimas jornadas había pasado noches enteras cuidando a la pequeña Maya que había caído enferma. Su cuerpo ardía de fiebre, lloraba sin consuelo y se aferraba a mí con sus bracitos temblorosos. Yo la cuidaba con todo el amor posible, pero a la vez sentía cómo el cansancio se adueñaba de mi propio cuerpo. Mi respiración era cada vez más pesada y la debilidad me hacía pensar que la enfermedad de mi hija me había alcanzado también. Sabiendo que no podía permitirme enfermar, decidí dejar a un lado el trabajo en el huerto. Entré en la cocina, encendí el fuego y las llamas iluminaron aquel rincón acogedor. Tomé unas hierbas medicinales que los vecinos me habían regalado y preparé una pequeña olla de infusión. El vapor de la medicina llenó el aire con un aroma fuerte pero reconfortante, como si despejara, aunque fuera un poco, el cansancio que oprimía mi pecho. Sentada junto al fuego escuchando las gotas de lluvia golpear el techo, mi mente se deslizó hacia el pasado. Recordé los años difíciles, los días de pruebas y tormentas, como si una película lenta desfilara ante mis ojos, y en ese instante me sentí agradecida con el destino porque en medio de todas esas tempestades me había puesto allí en el camino. Su amor y su paciencia se convirtieron en el pilar que me sostuvo en la certeza de que la felicidad más auténtica siempre nace de lo sencillo. Sin embargo, dentro de mí persistía una inquietud. Pensé en Tui, la exesposa de Ye. Ya habían pasado 3 años desde que ella lo abandonó, dejándolo con el corazón herido, y aún así, hasta hoy, no había vuelto ni siquiera para despedirse con un adiós definitivo. ¿Será que en el fondo todavía guarda algún apego o es simplemente ese silencio frío de quien ya no siente nada por lo que quedó atrás? Esas preguntas rondaban en mi cabeza, clavándose como espinas de duda, pero pronto me repetí a mí misma que por más sombras que arrastre el pasado, lo que realmente importa es el presente. Ahora tengo allí a la pequeña Maya y un hogar donde resuenan las risas y el calor familiar. Y sobre todo tengo la convicción de que sin importar los fantasmas que todavía pesen juntos, seguiremos adelante escribiendo una nueva historia, una historia de amor, de perdón y de esperanza. Dicen que si se menciona a Cao 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 Cao, aparece de inmediato. Y así fue. Ese día, la esposa de Ye, Tui, regresó inesperadamente. La última vez que había vuelto solo fue para exigir la venta de la casa y reclamar el 80% del dinero. Una petición que dejó a la familia en la cuerda floja y a Huyen con el corazón desgarrado. Todos pensaban que después de aquello desaparecería para siempre, pero no esta vez. Regresó con otro propósito: hacer los trámites de divorcio y comprobar cuáles eran las verdaderas intenciones de Ye. Sin embargo, la vida es irónica. Aunque decía no sentir nada, ya en el fondo, Tui no podía soportar ver el amor sincero que Ye entregaba a Huyen. La envidia se dibujaba en su mirada en cada gesto y su único deseo era arruinar esa relación, aunque en su interior ya no quedara ni una chispa de afecto hacia él. Aquella tarde, cuando el sol se desvanecía en el horizonte, Ye regresaba de trabajar. Justo al abrir la puerta, la encontró esperándolo. El aire se volvió denso pesado, como si una tormenta se avecinara. Tui con una sonrisa forzada. «Así que ya volviste del trabajo, ¿eh?» Ye con voz fría. «Al fin, viniste para firmar el divorcio», Tui alzando el rostro con arrogancia. «De acuerdo, pero con una condición: me quedaré con todos los bienes. Tú no tendrás nada». Ye con los ojos enrojecidos. «¿Cómo puedes decir eso? Fuiste tú quien se marchó y ahora quieres arrebatarme todo», Tui, encogiéndose de hombros.
Eso depende de ti. Si no aceptas, no firmaré el divorcio. Te quedarás atado a mí para siempre y jamás podrás estar con ella de forma abierta. Las palabras cayeron como cuchillas. Ye cayó durante largo rato. En su mente apareció la imagen de Huyen, la mujer que había estado a su lado en las dificultades. Pensó en Maya, la niña inocente que necesitaba un hogar lleno de amor. Anhelaba la libertad, anhelaba poder amar y proteger a Huyen sin ocultarse, sin ser juzgado. Después de unos instantes de silencio, apretó los puños, alzó la mirada y en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Ye con firmeza: «Está bien, acepto. Si lo que debo pagar por la libertad y por un futuro junto a Huyen es renunciar a todo, lo haré. Ya preparé todos los documentos. Mañana iremos al registro civil a firmar el divorcio». La respuesta contundente la dejó helada. Tui no esperaba que él tomara la decisión tan rápido, con tanta fuerza. Ella solo quería presionarlo, mantenerlo atrapado. No había calculado que Ye sería capaz de soltarlo todo con tal de estar con la mujer que amaba. Pero ya era tarde, las palabras dichas no podían deshacerse. El orgullo y la soberbia no le permitían retractarse. Tui mordió sus labios, sus ojos vacilaron, pero finalmente asintió. El silencio llenó la estancia. Afuera, el viento agitaba las ramas, como si el destino mismo susurrara la sentencia. Esa noche Ye le contó todo a Huyen. Ella tomó su mano con lágrimas brillando en sus ojos, pero en su mirada se veía ternura y alivio. Sabía que al fin él había elegido no por dinero ni por orgullo, sino por amor y por el deseo de un hogar en paz. Al día siguiente, cuando la firma sellara oficialmente el divorcio, no sería solo el final de un matrimonio marcado por el dolor, sería también el inicio de un nuevo camino, el de Ye y Huyen, dos corazones que entre tormentas y pruebas habían conseguido encontrarse para escribir una historia distinta, una historia de amor, de libertad y de esperanza. Tras la tensa conversación con Tui, sintió un vuelco en el corazón. Apresuró el paso por el estrecho sendero que conducía hasta la casa donde Huyen lo esperaba. Cuanto más se acercaba, más rápido latía su corazón, no por cansancio, sino por la inmensa felicidad. Un fuerte impulso surgió en su corazón, tenía que comunicarle la noticia a Huyen de inmediato. Estaba ordenando la pequeña casa cuando de pronto escuché pasos apresurados en el patio y una voz familiar vibrante y llena de urgencia: «Huyen, Huyen». Me quedé paralizada. El trapo cayó de mis manos. Era Ye. Pero ese día, en su rostro, no vi la sombra de preocupación de siempre, ni la carga de tristeza que solía llevar. Lo que vi fue una luz extraña, un brillo intenso que hizo que mi corazón latiera más fuerte. Salí al umbral y antes de que pudiera preguntar, él ya estaba frente a mí, respirando agitadamente, pero con los ojos iluminados por una alegría inmensa. Hoy Tui volvió y por fin todo se ha resuelto. Mañana iremos a firmar el divorcio. Me quedé inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. Sus palabras golpearon mis oídos con una fuerza indescriptible. Tantos años de espera, de incertidumbre. ¿Será posible que al fin todo llegara a su fin? ¿De verdad? ¿Ella aceptó?, pregunté casi sin voz. Él asintió, pero enseguida añadió con una firmeza que me desgarró por dentro: «Sí, pero a cambio pidió todos los bienes y acepté. Renuncié a todo solo para poder estar contigo libremente, sin cadenas, sin esconderme». Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que había construido, todo lo que era suyo, se desvanecía en un instante. Lo miré con el corazón encogido, sin saber si debía alegrarme o llorar. «Eso es demasiado injusto para ti. Me duele, Ye,
Me duele mucho. Él tomó mis manos con fuerza, mirándome con una determinación que me estremeció. No pasa nada, Huyen. Mientras tengamos salud, mientras tengamos fe, podremos empezar de nuevo. Las cosas materiales se pierden, pero lo más valioso, ya lo que has encontrado eres tú. Esas palabras hicieron temblar mi alma. En sus ojos no vi arrepentimiento ni miedo, solo amor y decisión. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era una lágrima de alivio y de emoción. Yo también pensé en eso justo antes de que llegaras, como si todo estuviera escrito de antemano, como si el cielo nos hubiera dado esta oportunidad. Entonces me abrazó suavemente. Sus brazos no me oprimieron, pero me envolvieron con la seguridad de un refugio eterno. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón fuertes y firmes. Cada latido era como un juramento silencioso, protegerme, amarme, caminar a mi lado. Afuera la lluvia se había detenido. El cielo se teñía de un atardecer dorado y la luz atravesaba la ventana, iluminando nuestros rostros humedecidos por lágrimas de felicidad. En ese instante sencillo y breve, sentí que estaba viviendo un sueño hermoso. Sabía que mañana, cuando la firma del divorcio fuera definitiva, él perdería todo lo que una vez fue suyo. Pero también sabía que ese mismo instante sería nuestro verdadero comienzo. Por fin podríamos estar juntos, sin miedo, sin sombras. Soy consciente de que el camino que nos espera no será fácil. Habrá obstáculos, habrá pruebas, pero con él a mi lado, la esperanza renace. Aunque partamos de cero, aunque no tengamos nada, sé que con amor y esfuerzo podremos construir una vida aún mejor que antes. Esa noche, en sus brazos, cerré los ojos y dejé que la felicidad me envolviera. Por primera vez en muchos años, sentí con claridad que el futuro nos pertenece, un futuro brillante, donde el pasado se desvanece y solo queda el amor verdadero y duradero que nos une. Chào mừng các bạn, chào mừng đã trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện hấp dẫn của Huyền và Đệ. Liệu rằng anh Đệ có thể ly hôn được với người vợ cũ tên Thủy hay không? Và cô ta có đưa ra những yêu cầu quá đáng để buộc anh phải ly hôn. Vì nếu anh không ly hôn thì sẽ không đường chính đến được với Huyền. Vậy lần này sự trở về của cô ta liệu có phải là một cái kết đẹp dành cho Huyền và Đệ để anh có thể ly hôn cô ta một cách dễ dàng, hay là buộc anh phải từ bỏ một thứ gì đó? Thì mời các bạn hãy cùng tôi theo dõi trong những tập hôm nay, và những tập tiếp theo chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những giây phút đáng nhớ, cũng như là thể hiện được sự quyết tâm ly hôn của anh Đệ, sẵn sàng bước sang một cuộc sống mới cùng với Huyền. Còn Huyền tuy có chút mệt do quá nhiều ngày chăm Maya, nhưng hôm nay cô ấy vẫn quyết tâm cuốc những luống đất để làm sao có thể nhanh chóng trồng được thật nhiều rau, vừa phục vụ cho gia đình của mình và vừa có thể giúp cô ấy kiếm thêm được một khoản thu nhập khi hái những bó rau